Buenas noches. Buenas noches. ¿Me confirma que ven la presentación? Sí, ingeniera. Gracias por responder. Nos habíamos quedado revisando aspectos sobre el DRP y BCP, ¿verdad? Inicialmente, pues, estábamos revisando una, la importancia, ¿verdad?, sobre la contingencia eh, la importancia sobre la implementación o que las organizaciones cuenten con planes de recuperación, ¿verdad? O también incluyan a nivel organizacional, pues el plan de continuidad del negocio, ¿verdad? Eh, Hablábamos que esto nos va a ayudar a organizar, ¿verdad? A garantizar la prestación del servicio a la que se dedica la organización, ¿verdad? Para que los clientes estén siempre satisfechos, ¿verdad? Y que pues, independientemente de las situaciones que se presenten, los servicios siempre estén activos, ¿verdad? Siempre estén disponibles y siempre sean congruentes. Luego, pues también hablábamos sobre el DRP, ¿verdad? Había una diferencia básica entre el BCP y DRP, ¿verdad? Y decíamos que el DRP habla sobre el área de TI, ¿verdad? Aquellas acciones que van encaminadas al resguardo de los activos de TI y el plan de continuidad de negocio, pues es algo un poco más general, ¿verdad? Es decir, el alcance es mucho más amplio. En el DRP, pues hablábamos sobre el contenido de descripción, ¿verdad? Opuestos, perfiles que debían cumplir las personas que estaban incluidas en estos planes, responsables de cada actividad dentro del plan de recuperación. Había que tener también reservas, copias de seguridad, ¿verdad? Medidas de respaldo. Eh, Hay que tener también una agenda telefónica de las personas, las listas de contactos, ¿verdad? Para poder notificar sobre una falla y poder de esa manera pues delegar o activar las funciones para las que ellos estén designados. También en el BCP decíamos que era un plan, ¿verdad? Que tenía que venir de la alta dirección, ¿verdad? Autorizado, ¿verdad? Y que haya sido difundido, ¿verdad? En toda la organización para que este tenga validez, ¿verdad? Y debe estar al alcance de todas las personas dentro de la organización, sobre todo de aquellos que forman parte de esos planes de acción. Entonces, desde ese sentido, pues se veía la parte organizacional, ¿verdad? En donde había que establecer en el cronograma la toma de decisiones, ¿verdad? El tiempo de la contingencia y todos los elementos que se iban a tener en cuenta durante una etapa de desastre. La lista, pues, de personas a contactar en el caso de clientes, ¿verdad? Inversionistas, proveedores, etcétera, ¿verdad? Empleados que estén fuera de la organización para poder continuar con las actividades diarias, ¿verdad? En la organización. También hablábamos entonces que la diferencia fundamental entre el DCP y el DRP son aquellas acciones, ¿verdad?, que van a garantizar eh, cuáles son el marco de acción o cuáles son las técnicas que se van a utilizar o que se van a implementar para recuperar los procesos críticos dentro de la organización. Y decíamos que la diferencia básica es el alcance, ¿verdad?, de estos dos. Ya que el DRP en su caso pues se va a encargar solo de recuperación o restablecimiento de procesos o de la infraestructura de IT, ¿verdad? Y mientras que probablemente el BCP se encargue como de autorizaciones, ¿verdad? De algún tipo a nivel gerencial, por ejemplo. Entonces, teníamos por acá un ejemplo del plan de contingencia de CIFCO,
que les he subido al aula. Si pueden observar, este es un ejemplo pequeño, ¿verdad?, de lo que es un plan de contingencias que sería, que ellos han considerado dentro de dentro de su organización. Ahí vemos que tiene un pequeño índice donde coloca los objetivos, el alcance, el desarrollo de la estructura del plan, los riesgos, ¿verdad? Han identificado los riesgos, han evaluado los riesgos, asignan prioridades e implementan un plan de acción. De forma resumida, vamos a ver que acá han colocado, por ejemplo, los objetivos, ¿verdad?, de ese plan de contingencia, de CIFCO. Y entre ellos tenemos, pues, servir como referencia y guía al personal de CIFCO, dice, ante eventos que pudieran comprometer el normal funcionamiento de procesos críticos, estableciendo fases y etapas o responsabilidades, ¿verdad?, mientras dure la contingencia. Aquí es bien importante que ellos están identificando, ¿verdad?, un orden y para cuál es el objetivo principal, ¿verdad? Y es mantener informados a todo el personal, ¿verdad? Luego, proteger y conservar activos en la institución de riesgo, de desastres naturales o de actos maliciosos. Minimizar el número de decisiones que deben ser tomadas durante la duración de un desastre o un suceso de emergencia. Reanudar tan rápidamente como sea posible las funciones más críticas de CIFCO, minimizando el impacto. La pérdida económica y de información en general, preservar la buena imagen institucional de CIFCO, ¿verdad? Evitar en la medida de lo posible la dependencia de personas o áreas específicas de CIFCO en el proceso de recuperación. Reparar rápidamente los sistemas y procesos afectados, volviendo a la normalidad lo antes posible. Luego, el alcance, ellos definen un alcance, ¿verdad? Y pues entiendo no tienen diferentes sucursales o regionales, ¿verdad? Y pues ahí están colocando que el plan tiene como alcance todas las oficinas del Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador. Bueno, probablemente estén fuera, ¿verdad? Porque dice todas las oficinas, incluye todas aquellas que estén o no estén fuera, no sé. Luego tienen un pequeño diagrama de flujo donde establecen de manera genérica las fases, ¿verdad? Colocan la ocurrencia del evento, ¿verdad? Sucede el evento, declaran un estado de emergencia. De forma paralela, entonces están colocando la conformación del equipo de emergencia y a la vez que activan el plan de contingencia, ¿verdad? Notifican al personal y están colocando pues ya todas las actividades, ¿verdad?, que van a ejecutar para detener ese inconveniente, ¿verdad?, para poder restaurar los servicios. Entonces, luego tienen la recuperación normal, ¿verdad? Finaliza el estado de emergencia. Acá, pues, si está conforme o no, dependiendo de la situación, ¿verdad? Se retorna, o de las acciones que hayan ejecutado, se retornan a la normalidad. Desactivan el equipo de emergencia, ¿verdad? Y luego declaran la finalización y hay una notificación al personal. Si se fijan, parte de lo importante en este segmento es que hay comunicación, ¿verdad?, dentro de la organización. Primero se organizan, ¿verdad? Hay una identificación de una ocurrencia, ¿verdad? Hay una declaración por parte del equipo de contingencia y luego notifican al personal. ¿Por qué? Porque previamente, al haber declarado la emergencia y haber conformado el comité o el equipo, haberlo reunido, hay alguien encargado de notificar, ¿verdad? Hay alguien encargado de ejecutar acciones, hay alguien encargado de llamar a las personas encargadas para la realización de las actividades, etcétera. Es importante también que al final también se los notifica, ¿verdad? Ha finalizado el estado de emergencia, ¿verdad? Las actividades han vuelto a la normalidad, ya no existe pues riesgo de que vuelva a ocurrir, ¿verdad? Ya se ejecutaron todas las actividades que hicieron que se restauren los servicios o en este caso las operaciones. Y así pueden encontrar ustedes la identificación de registros de riesgos, perdón, que ellos han reconocido, ¿verdad? Activos a proteger. Ellos consideran que lo que están protegiendo es la documentación, la base de datos y los sistemas informáticos con los que cuenta CIFCO, los equipos de cómputo y conectividad, software de aplicaciones y copias de respaldo.
Entonces eso es lo más importante que ellos deben de tener, que tienen y que han identificado que van a proteger. Y entre los riesgos, ¿verdad? Que han identificado que puede darse tanto para archivos o para equipos, tienen los incendios, ¿verdad? El robo común, falla de los equipos, acción de antivirus, terremotos, inundaciones, también está el fallo eléctrico, fallas a software, y tienen una matriz de probabilidad de ocurrencia, ¿verdad? Acá pues ellos identifican de todos los riesgos que han encontrado, priorizan en base a un cuadro cuáles han sido los riesgos más que tienen mayor probabilidad de ocurrencia, ¿verdad? Entonces, entre ellos, pues el fallo de software es como el que tiene ocurrencia más alta, acción de virus también, y los incendios. Luego aparece también la falla de equipo como una probabilidad media y el fraude, ¿verdad? Y así sucesivamente han categorizado pues todos los demás. Luego han hecho pues la evaluación en el cuadro, ¿verdad? Ellos han colocado en la probabilidad de muy baja a muy alta y el impacto de insignificante a catastrófico. Entonces, en base a esto, ellos han identificado un plan de acción, ¿verdad? Que va a entrar obviamente, valga la redundancia, en acción de acuerdo a cómo se vaya dando la situación de desastre, ¿verdad? Y que las personas involucradas vayan adquiriendo, ejecutando el rol, ¿verdad? Que les corresponde. Luego, por ejemplo, acá hay uno donde dice fallo de software, ¿verdad? Asignación de prioridades a las aplicaciones. Es factible que durante la operativa diaria se presenten problemas de desperfectos de software, de base o el software aplicativo, los cuales pueden manifestarse a consecuencia de situaciones no contempladas en el desarrollo de los mismos o por requerimientos de nuevas personalizaciones, originando la no atención a los clientes. Primero, presentando el problema, el jefe de informática deberá declarar el estado de contingencia, comunicar al personal a su cargo sobre el hecho y formar el equipo de emergencia y reportarlo a dirección ejecutiva y presidencia. Luego, ese departamento deberá disponer de backups o versiones anteriores del software y luego, una vez reparado, se procede a la actualización de computadoras con la versión actualizada. El equipo de emergencia debe realizar pruebas correspondientes y dar su visto bueno. Una vez solucionado el problema, el Departamento de Informática deberá declarar finalizado el estado de contingencia para retornar a las actividades normales. Se activará el equipo de emergencias y se notificará con el retorno a la normalidad. Entonces, veamos acá la importancia de contar con un plan de recuperación, ¿verdad? En dado caso de fallar. Ahorita yo estuve observando un correo que cayó de una institución financiera que a finales del mes van a realizar una fusión, ¿verdad? Creo que ya ustedes saben cuáles los bancos que se están fusionando. Entonces dice que creo que es del 30 de octubre al 2. Son 4 días en los que van a fusionar sus aplicaciones y pues prácticamente están bajando todos los servicios, ¿verdad? Y que avisan con antelación, ¿verdad? A las personas que hacen uso del servicio que servicios no van a estar disponibles, ¿verdad? Inclusive veo por ahí que tarjetas de débito no se pueden utilizar para que las personas tengan como pensado, ¿verdad? Con anticipación cuál es la acción que van a tomar en base a esta interrupción de los servicios. Eso durante, ¿verdad? Durante, pues, ellos tendrán las medidas necesarias para poder identificar aquellos problemas que vayan surgiendo durante, vayan ejecutando la migración, vayan ejecutando las fusiones, vayan probando los sistemas, los software, ¿verdad? Y pues obviamente que ese es un trabajo prácticamente bien organizado el que deberían de tener planeado, ¿verdad? Y planificado. También todas aquellas acciones que van a entrar van a entrar en acción, ¿verdad? Todas aquellas acciones que entran en el momento de que suceda un inconveniente, ¿verdad? Que alguna aplicación no, no cargue, ¿verdad? No esté disponible, presente lentitud extrema, haya incongruencias, etcétera. Obviamente que tienen que ver pues los controles de calidad necesarios para poder identificar
que todos estos elementos tengan un mínimo impacto para la organización. Luego, también les he subido al aula el plan de recuperación de desastres, otro ejemplo, ¿verdad? Similar, que pueden observar para ir tomando nota, pues, de lo que más o menos contiene el plan de contingencias. En conclusión, como auditor informático, usted deberá velar, ¿verdad?, por asegurar que los elementos que estén incluidos dentro del plan de contingencia sean una herramienta que les sirvan para el desarrollo de habilidades de sus colaboradores o de los colaboradores de la organización, que cada quien, previo a haber elaborado, estructurado el plan, se haya identificado las personas idóneas para poder ejecutar ciertas acciones, inclusive para la toma de decisiones. Y los medios para sobrevivir y mantener las operaciones de las organizaciones, ¿verdad? Haber identificado cuáles son aquellos recursos que vamos a utilizar o que debemos de tener a la par, ¿verdad? O a la mano, al alcance, para poder dar una respuesta inmediata ante un desastre. En caso de que un evento o fuera de su alcance le pudiera ocasionar una interrupción total o parcial de las funciones. Las políticas con respecto a la recuperación de desastres deben emanar de la máxima autoridad de la institución, ¿verdad? No hay una forma más exitosa de lograr que esto tenga fiel cumplimiento y que se le dé difusión a los elementos que están planteados en el plan, ¿verdad? Que más que venga de la máxima autoridad de la organización, ¿verdad? Para que todo el mundo, pues, nos tenga en cuenta, ¿verdad? Deben a la vez verificar que deben realizarse las pruebas para determinar la eficacia del plan. Es decir, deben verificar que sí hay un plan, pero también que se hayan realizado las pruebas respectivas y cuáles fueron los resultados de esas pruebas que se han realizado. Cuáles fueron las acciones que se tomaron luego de haber ejecutado una prueba, ¿verdad? Las pruebas, y qué tan buenas fueron esas nuevas medidas que se implementaron a raíz de las pruebas, para poder identificar, ¿verdad?, aquellas deficiencias que es necesario resolver y que también deben ser comprobadas inmediatamente, ¿verdad?, o respaldadas o homologadas con las personas encargadas de cada entidad de acuerdo a cómo hayan sido afectadas, ¿verdad? En esta área debe constatar que las tareas se ejecuten en el menor tiempo posible, siendo estas efectivas. El ejemplo más claro es cuando hacen una evacuación por un temblor, por un sismo, ¿verdad? Y si se fijan, lo que la mayoría de personas hacen, más que todo en los centros educativos, activan la alarma de sismo, ¿verdad? Y lo que van haciendo es medir el tiempo, ¿verdad? En cuánto tiempo ejecutaron la evacuación inmediata de las instalaciones. Entonces, ese tiempo va a servir para medirse respecto a otras pruebas que se hayan ejecutado. Es decir, no necesariamente vamos a esperar que solo se haya hecho una prueba en todo el año y con esa vamos a tener, ¿verdad? Obviamente vamos a ir haciendo pruebas cada cierto periodo para poder mejorar en tiempos, ¿verdad?, de respuesta a fin de minimizar los impactos del caso de los servicios, las aplicaciones caídas, ¿verdad?, o la operatividad de la organización que después o brinde una mala imagen. Detectar además cualquier deficiencia en la documentación, capacitación, incluso en los aspectos administrativos que pongan en la continuidad del negocio. Aquí es bien importante porque probablemente se pudieron armar equipos, ¿verdad? Se me ocurre en la misma línea del ejemplo de la evacuación de los sismos, existen brigadas, ¿verdad? Está la brigada de primeros auxilios, la brigada de incendios, etcétera, pero vamos a revisar que, por ejemplo, las personas que si estamos hablando de un desastre, de un incendio, vamos a revisar que la persona esté capacitada para utilizar los extintores, ¿verdad? O que por lo menos la persona que está en primeros auxilios no sea una persona que le tenga miedo ¿cómo se llama? Al ver sangre, ¿verdad? Sino que realmente sean las personas idóneas para cumplir un rol dentro de esos equipos que se hayan creado. Entonces, a eso se refiere cuando dice revisar alguna deficiencia en documentación, capacitación o inclusive en aspectos administrativos, porque puede ser que de repente
haya algo burocrático dentro de esos procesos, que no le permitan actuar con efectividad al personal que está a cargo. Debe verificar y o constatar que la puesta en marcha de los planes a seguir tengan asignados responsables y detalladas las actividades. No podemos decir que sí voy a asignar a alguien sin haberle notificado, sin haberle avisado, sin haberle capacitado y sin que él conozca a detalle cuáles son las actividades principales que va a desarrollar y cuál es la importancia del rol que está disputando, desempeñando dentro de ese grupo, de ese comité. Ya que estas van a ayudar a que el sistema cumpla con los requerimientos para el que fue diseñado, manteniendo sobre todo la integridad y la confidencialidad de la información. Verificar que el plan de contingencias tenga diferentes niveles de complejidad y flexibilidad según las necesidades y características. Aquí, por ejemplo, se me ocurre que podamos incluir, ¿verdad? Aquellas personas, siguiendo la línea de una evacuación, aquellas personas con problemas de discapacidad, ¿verdad? Que probablemente no estén consideradas dentro de la organización, pero probablemente fue una visita que llegó a la organización y la persona sí tiene un problema de discapacidad, probablemente es una persona no vidente, ¿verdad? O una persona en silla de ruedas. Entonces habrá que ver qué tan flexible a ciertas situaciones, ¿verdad? Se vuelve el plan, ¿verdad? Y que sí existe alguna acción contemplada respecto a ello, ¿verdad? Y dice también, ¿verdad? Según las necesidades y características de los grupos, empresas u organizaciones. Nunca se contará con los recursos suficientes para estar totalmente preparados. Y de ahí que el proceso deba ser paulatino e ir evolucionando según el contexto. Es por ello que la importancia de detectar deficiencias en los mismos es muy importante, ¿verdad? El cambio es inevitable en la construcción de sistemas basados en computadoras. Por eso es que es necesario que se evalúen mecanismos de control, implementación y evaluación de estos planes para poder verificar, ¿verdad?, que de acuerdo a los cambios, también los planes hayan sido cambiados, las personas hayan sido cambiadas, de acuerdo a los cambios en los procesos, ¿verdad?, a los marcos normativos, a los estándares. Entonces también verificar que estas acciones vayan encaminadas a corregir errores que sean adecuados a la normativa, por ejemplo, activa en ese momento, ¿verdad? Controlar una adecuada seguridad orientada a proteger todos los recursos informáticos, desde el dato más simple hasta lo más valioso, que es el talento humano, motor de desarrollo y la vida de los sistemas de información. Obviamente que no se van a proteger únicamente los activos de TI, ¿verdad? Sino que también está considerando el recurso humano, y por eso es que en una clase pasada vimos que el tipo de extintor, por ejemplo, que debe haber en el data center, ¿verdad? Debe ser el adecuado y también que debe ser el menos nocivo para la salud, ¿verdad? Del personal que se encuentre dentro. Se deberá revisar el análisis del costo-beneficio que estos traen inmersos para poder evaluar las consecuencias que puede acarrear la pérdida de información y demás recursos informáticos. Muchos lo que hacen, pues, asegurar todos estos bienes, ahí, pues, probablemente la información, dependiendo cómo hayan tenido organizado, no pueda recuperarse. Sin embargo, los activos sí, por medio de de la activación de los seguros, ¿verdad? En este caso. Así como verificar los factores contemplados que afectan negativamente la productividad de la empresa. Informar a la alta dirección de los posibles hallazgos identificados en estos planes para mejorar cada proceso o tarea que esté involucrada. Obviamente que no va a servir de nada si llegamos a revisar, por ejemplo, un plan de contingencia, ¿verdad?, o de recuperación de desastres que esté contemplado o que se emane, ¿verdad?, de las políticas de seguridad institucional organizacional, y no vamos a informar sobre cuáles son los posibles riesgos, los posibles problemas que se observan, que no haya una actualización, que no esté las personas capacitadas completamente, no sea el recurso más idóneo, que no se haya identificado realmente los riesgos o las áreas clave más críticas o los procesos críticos en los cuales se deba disponer
el recurso adecuado, idóneo para la restauración de los servicios de la operatividad a la brevedad posible. Entonces, informar de esto a la dirección sirve de mucho porque de acá va a surgir podemos decir un llamado de atención, ¿verdad? Es decir, una alerta, una alarma de que algo no está funcionando y que es necesario para poder mejorar los procesos. Luego, tenemos una pregunta, ¿verdad? Más o menos como decir cuál es la importancia entonces de un consultor dentro de la organización, ¿verdad? De un auditor de sistemas. Y podemos ver que una empresa exitosa no debería inventar cada procedimiento, proceso o práctica operativa que necesite para lograr sus objetivos. La industria en todas sus ramas ya se ha encargado de la definición de las mejores prácticas, definiéndolas a través de normas y estándares que facilitan su adopción. Es decir, la empresa, usted está consciente que la empresa va a revisar, usted va a identificar cuáles son las áreas, ¿verdad? La lógica del negocio, cuál es el entorno en el que ellos se mueven, y va a identificar las posibles prácticas que ya están inventadas, ¿verdad? Que ya están creadas justamente para ajustarse a mejores procesos, a mejores prácticas, a calidad, etcétera, y puede proponer de esa forma, ¿verdad? Marcos legales bajo los cuales se pueda trabajar, estándares, medidas, ¿verdad? Para los que la organización pues se encuentre que dé un plus, ¿verdad? Sobre sus servicios. Sin embargo, los auditores siempre identifican situaciones que denotan la falta de utilización de estos marcos de referencia en una operación, y generalmente puede ser que sea por desconocimiento, ¿verdad? O porque en sus objetivos organizacionales no esté el resguardo de esta información o la previsión de riesgos. Cuando se trata de tecnologías de información, los auditores de sistemas se enfrentan en muchas ocasiones con personal que no ha estado expuesto al conocimiento de normas de gestión de TI o la identificación de mejores prácticas en la industria que son necesarias. A veces creemos que la identificación de riesgos es una tarea fácil, y confundimos elementos importantes que nos llevan a identificar cuáles son puntos débiles dentro de la organización y cuáles son puntos externos, ¿verdad? Que nos pueden impactar gravemente en la organización o en la operatividad de las actividades que realiza la organización. Por eso, en la discusión 6 que vamos a trabajar, como ya vimos la parte de riesgos también al principio, ¿verdad? Que yo pasé el contenido de los riesgos antes de la unidad, previo a la unidad 2. La discusión 6 se va a referir a esto, a que ustedes van a identificar, ya sabemos que es un desastre, ya sabemos que es un riesgo y por qué está compuesto el riesgo, por una amenaza y una vulnerabilidad. Ustedes van a identificar entonces cuál es una amenaza, cuál es una vulnerabilidad, cuál es el riesgo, cuál podría ser el desastre y los 3 tipos de controles preventivos sobre esa acción. Previamente ustedes van a identificar van a hacer una descripción de un caso, ¿verdad? En el que van a suponer que ha sucedido un incidente, y ustedes van a evaluar, hacer sus preguntas, ¿verdad? De acuerdo a esa aseveración que ustedes estén armando. Entonces, no es tarea fácil la identificación de riesgos, ¿verdad? De activos dentro de la organización, y por lo tanto tampoco va a ser una tarea muy fácil la identificación de prácticas que se adecúen a la organización. No, realmente pues dice si no son indispensables, ¿verdad? Para el uso efectivo de la inversión en tecnología que la organización ha realizado, o para minimizar el riesgo de seguridad, ¿verdad? Para eso, pues realmente funcionan, nunca para eliminar los riesgos, dijimos, sino que para minimizarlos, especialmente en el entorno actual en el que siempre existen amenazas, acechando la oportunidad de explotar vulnerabilidades en la infraestructura de TI. Si se fijan, va relacionada la amenaza con la vulnerabilidad en el sentido que viene una, la activa, y se genera el desastre, ¿verdad? O el evento que no queremos nosotros atender, ¿verdad? En el dado momento. Y para eso, pues, se hablan sobre normas que ya habíamos visto, ¿verdad? Marcos o estándares, y habíamos visto este ejemplo al inicio de la clase anterior. Habíamos visto que tenemos
ciertos estándares a considerar en el data center, en donde tenemos aplicados aquellos al gobierno de IT o a la gestión administrativa, gestión de servicios, la organización de recursos humanos, tenemos por ahí el monitoreo y control de métricas, continuidad del negocio, tenemos también gestión ambiental sustentable, estándares de red, gestión de proyectos, espacio y canalizaciones, prevención de incendios, electricidad, etcétera, ¿verdad? Luego tenemos las normas ISO, ¿verdad? También que son muy importantes para la consecución de ciertos objetivos que las organizaciones tengan planteados también. Y esta dice que son un conjunto de normas orientadas a ordenar la gestión de una empresa en sus distintos ámbitos. La alta competencia internacional, acentuada por los procesos globalizadores de la economía y el mercado, el poder e importancia que han ido tomando la figura y la opinión de los consumidores, ha propiciado que dichas normas, pese a su carácter voluntario, hayan ido ganando un gran reconocimiento y aceptación internacional. Por eso es que ahora, como dice, es opcional, ¿verdad? Que cada organización la tome en cuenta, la incluya dentro de sus objetivos, pero dice que le da un plus, ¿verdad? O sea, le da algo adicional a esa organización. ¿Por qué? Porque de esta manera ellos ganan mayor credibilidad probablemente, ¿verdad? Haciendo pues el reconocimiento una de las importantes elementos o factores que le dan vida a la implementación de estos marcos o estándares. Las normas ISO son establecidas por el Organismo Internacional de Estandarización y se componen de estándares y guías relacionadas con sistemas y herramientas específicas de gestión aplicables en cualquier tipo de organización. Por eso son estándares, ¿verdad? Porque pueden utilizarse en cualquier organización y usted debe aplicarlas respecto a incluirla en sus políticas y en sus procesos, ¿verdad? No solamente, es decir, lo vamos a adoptar como una medida, ¿verdad? Sino que también las vamos a implementar dentro de los procesos organizacionales. La finalidad únicamente pues ofrecen una orientación a la organización en sus procesos, en las acciones, en los marcos legales, la coordinación que debe existir dentro de la organización, simplificación y unificación de criterios, a las empresas y organizaciones con el objetivo de reducir costos y aumentar efectividad, así como estandarizar las normas de productos y servicios para las organizaciones internacionales. Entonces, este es el caso de ISO, ¿verdad? COVID como tal, si se fijaron, si ya le dieron una revisada a ustedes en el aula, al enlace que yo les coloqué, es un estándar muy abierto, es muy amplio, ¿verdad? Para una organización completa en la que haya una diversificación muy buena de procesos, ¿verdad? Entonces, se puede adaptar de acuerdo al tipo de empresa que ustedes vayan a revisar. Entre las ventajas de la utilización de estas normas, tenemos mejorar, ¿verdad?, los niveles de calidad dentro de los procesos o de los servicios, satisfacer necesidades de clientes, aumentar niveles de productividad, ventaja competitiva, obviamente, respecto a otras organizaciones, reducir rechazos, incidencias, ¿verdad?, en la producción o la prestación de servicios, implementar procesos de mejora continua, es decir, estar cambiando constantemente y revisando sus mismos procesos, conseguir un mayor y mejor acceso a grandes clientes y administraciones y a los mercados internacionales. Y ahí tenemos pues la ISO 27001, que se encarga de la gestión de la seguridad de la información. Tenemos la 22301, que es la gestión de continuidad del negocio. La 31000 es la gestión de riesgos. Y así sucesivamente podemos encontrar diferentes. Ahí en la presentación pues están cuáles son las que pueden identificar. En ese contexto, un auditor de sistemas puede diseñar un plan incluyendo actividades de consultoría en la aplicación de normas, estándares y mejores prácticas. Esto tiene mucho sentido porque si se ha identificado un riesgo, ¿por qué no orientar el esfuerzo de mitigación que la organización puede seguir, ¿verdad? El trabajo de consultoría puede seguir la ruta siguiente. La identificación, primeramente, ¿verdad?, que consiste en la identificación de principales riesgos que pueden ser cubiertos por la aplicación de una norma o un estándar.
¿verdad? Obviamente, identificar cuáles son los activos de la organización y cuáles son los posibles riesgos que él identifica, ¿verdad? O que haya revisado en la organización de acuerdo a la documentación que se le haya brindado, lo que haya observado. Esta fase debería aportar la información para priorizar la aplicación de normas. Es decir, la organización debe realizarse un examen y definir sus prioridades en la implementación de estándares. Es decir, la organización va a verificar todos sus procesos, todos sus servicios y va a identificar cuáles son sus prioridades, ¿verdad? De acuerdo a lo que le generen mayores beneficios. Y puede identificar e ir implementando o adoptando medidas o estándares de acuerdo a esa necesidad o a esos beneficios que él quiera conseguir. Entonces ahí habla sobre beneficios sobre la gestión de TI, el gobierno de TI, si lo quiere implementar sobre seguridad de información, gestión de calidad o gestión de riesgos, perdón, o calidad. Ahí pues obviamente que hay que hacerles ver que no podemos hacerlo todo de una sola vez, ¿verdad? Es decir, no vamos a llevar, por ejemplo, COVID y vamos a ir a aplicarlo a una pequeña empresa, ¿verdad? Y queremos ya que adopten todas las medidas de la pequeña empresa sobre COVID. Luego, compartir normativas, ¿verdad? Con el conocimiento que usted tiene, que haya ganado, que haya adquirido, ¿verdad? Puede entonces, como consultor, aplicar de acuerdo a lo que haya visto ciertas normativas y sugerirlas, ¿verdad? Sugerir que esos son los estándares que se pueden utilizar para mejorar en los procesos, obtener una mejor imagen, mayores beneficios, reducir costos, lo que mencionaba sobre el rechazo de procesos, de incidencias, ¿verdad? Y va a ayudar a nivelar el conocimiento sobre las normas y posibles rutas de acción que motivarían la adopción de un marco de referencia. Luego la priorización de acciones. En esta fase el auditor de sistemas debe facilitar un proceso para orientar un esfuerzo de decisión sobre las prioridades de implementación. Es importante establecer el rol del consultor, que implica el no decidir prioridad de implementación por los responsables de la gestión de TI. Aquí es importante que el encargado o los encargados o el grupo encargado de la gestión de TI son los responsables únicamente de incluir o de decidir qué normativas se van a aplicar, cuáles son las acciones que se van a tomar, ¿verdad? Pero no puede hacerlo el auditor. Únicamente el objetivo va a ser colaborar con el área, colaborar con la dirección, ¿verdad? Encargada para posteriormente, pues, las personas de TI puedan generar cada proceso, valorar cada medida que se necesita, que el auditor ha sugerido, ¿verdad? Y que ellos se definan realmente qué es lo que van a adoptar, ¿verdad? Qué medidas van a adoptar. Seguir este proceso ayudará a posicionar el valor de la auditoría en la organización, especialmente si se cumple el plan de implementación de estándares y la organización materializa los beneficios. Entonces, esto sería respecto a la parte de los planes de recuperación, ¿verdad? Y sobre la importancia del auditor, en ese caso como consultor, ¿verdad? Dentro de la organización. Ahora veamos un poquitito sobre la auditoría de la administración de riesgos, ¿verdad? La importancia, ya hablamos sobre qué son los riesgos, cuáles son las políticas, ¿verdad? Y ya vimos también el auditor como consultor y ahora la importancia de la auditoría en esa parte de los riesgos, ¿verdad? El proceso de auditoría incluye los pasos siguientes: evaluar los objetivos y políticas de la administración de riesgos. Lo primero que va a ir a identificar, ¿verdad? Para evaluar, pues, que el programa de administración de riesgo envuelva la medición de programas con estándares y los objetivos del programa presenten los primeros estándares lógicos. Es decir, que desde ahí venga una clara idea de lo que se necesita o de lo que se está queriendo hacer. Esta evaluación generalmente incluye una revisión de las finanzas de la organización y su habilidad de soportar pérdidas. La identificación de activos, ya lo dijimos un montón de veces, ¿verdad? Identificar, ver cómo se ha categorizado, ¿verdad? Si han identificado, han incluido datos
software, tecnología, hardware, instalaciones, personas, e identificar y evaluar los riesgos, ¿verdad? Una vez definidos los objetivos de esa política, identificados los activos, entonces vamos a evaluar cuáles son los posibles riesgos. En este caso vamos a identificar las posiciones de riesgos existentes en la organización. Este paso consiste en un análisis de operaciones para determinar las distintas exposiciones a pérdida. Evaluar las decisiones, ¿verdad?, que se van a generar a raíz de las pérdidas. El paso incluye una revisión de la extensión de los riesgos, evaluar las medidas de administración de riesgos que han sido implementadas. Este paso evalúa las decisiones pasadas, verificando que las decisiones fue propiamente implementada. Este paso incluye una revisión de medidas de control y pérdidas financieras. Y luego recomendar, ¿verdad?, que realmente es como el objetivo principal de hacer esto, cuáles son los cambios para lograr un mejor beneficio en ese programa de auditoría, ¿verdad? Y por lo tanto, pues en la administración de los riesgos. El alcance que tiene esta auditoría, ¿verdad? Menciona que son 3 áreas principales con las que se pueden auditar. Las políticas de administración de riesgo, ¿verdad?, que van a estar enfocadas a los objetivos, a las responsabilidades que se han asignado, a las autoridades, a la autoridad del administrador de riesgo, a la consistencia de las políticas con los objetivos, ¿verdad?, que sean congruentes, al control de riesgos, la naturaleza especializada de la prevención de pérdidas y control de los diversos tipos de riesgos hace necesario realizar auditorías especializadas que pueden incluir auditorías de protección, de seguridad ambiental, seguridad informática y control de pérdida de propiedades. Luego aparece la función de seguridad, en donde puede ser conducida en 2 niveles, ¿verdad? El primero es la evaluación de su rol en todo el programa de administración de riesgos, y el segundo es una revisión más detallada del programa de seguridad, el cual examina su alcance con un detallado análisis. Entonces, estas 3 áreas, ¿verdad?, son las que vamos a identificar para poder, va a ser como nuestro marco de acción, ¿verdad?, bajo el cual vamos a poder trabajar. Luego, en la auditoría de la gestión informática como tal, en una gestión, o sea, es decir, administración, ¿verdad?, como mejor se conocía, tenemos 5 partes, ¿verdad?, o 5 grandes rubros. La recopilación de la información organizacional, la evaluación de la estructura orgánica, la evaluación de los recursos humanos, las entrevistas con el personal y la situación financiera y presupuestal. En la primera, que es la recuperación de la información organizacional, una vez hemos elaborado la planeación de la auditoría, que va a servir como plan, ¿verdad?, en donde se van a estimar tiempos, costos y prioridades, y como medio de control de la auditoría, se debe empezar por la recolección de la información. Se procederá a efectuar la revisión sistematizada del área a través de la observación y entrevistas de fondo en cuanto a la estructura organizativa, a revisar pues las líneas organizativas, las jerarquías, ¿verdad?, la dependencia funcional, organizacional, de asesoría, cuáles son aquellas unidades que realmente están ejerciendo ese rol, ese control, la estructura orgánica como tal, las funciones de cada unidad o de cada área destacada en el organigrama, los objetivos que cumplen o que tienen dentro de este. Se debe revisar la situación de los recursos, del recurso humano, las entrevistas con el personal de procesos electrónicos, por ejemplo, las jefaturas, los analistas, los programadores, los operadores, los DBA y el personal administrativo. Se deberá conocer la situación presupuestal y financiera en cuanto al presupuesto, recursos financieros, recursos materiales, mobiliario y equipo. Se hará un levantamiento del censo de recursos humanos y análisis en cuanto a cuántas personas están por área, ¿verdad?, cómo están distribuidas, la denominación de los puestos, el salario que devengan, las capacitaciones a las que tienen acceso o las que ellos se han introducido, ¿verdad?, las que han pasado, los conocimientos que tienen, la escolaridad, la experiencia profesional, la antigüedad, etcétera. Eso pues nos va a servir
para poder hacer o por lo menos saber que hay un levantamiento de esa información. Por último, se debe revisar el grado de cumplimiento de los documentos y se recuerdan que veíamos esta pirámide que no solamente se trata sobre los niveles organizativos, ¿verdad? En una institución, ¿verdad? Sino que también es una guía para identificar cuáles son las políticas macro, ¿verdad? O los documentos macro que rigen a la organización. En este caso decíamos que las políticas de seguridad era como el documento general en donde vamos a encontrar, ¿verdad? Estándares, normas, procedimientos, medidas tecnológicas, planes de seguridad y donde es donde vamos a ir a revisar, ¿verdad? Si no hay un plan, obviamente, pues esa va a ser una observación de auditoría, que no existe un plan aprobado o que sí existe, pero no está aprobado o que sí no está divulgado, ¿verdad? O que no tiene, por ejemplo, la asignación de actividades correctamente, no están nombrados como tal normas y estándares, aunque sí lo definen o sí lo quisieron decir en las políticas, pero eso nos va a servir en gran medida. La información nos servirá para determinar las responsabilidades dentro de la institución, si es que están definidas adecuadamente o no, si la estructura organizacional está adecuada a las necesidades. Y como le decía aquí, puede ser que la auditoría no solamente se vea como que sirve para como contar las costillas, ¿verdad? Sino que vista desde afuera, ¿verdad? Sino que puedes ayudarnos a mejorar ciertos aspectos dentro de la organización. Probablemente el área de TI estaba ahí abajo con a la par de la unidad administrativa, ¿verdad? Estaba en el último nivel, pero probablemente sea una recomendación que sea que de acuerdo a la cantidad de procesos que giran en torno a la organización, la cantidad de recursos humanos, las habilidades que estos tengan, ¿verdad? Pueda pasar a una unidad asesora y se pueda mover de esa línea organizacional en donde siempre ha estado. Inclusive hasta con los cambios de nombre, ya no hay unidad de informática, sino que unidad de IT, dirección de IT, etcétera, o departamento de IT. Entonces esto puede ayudar a ciertas mejoras dentro de la unidad o del área, ¿verdad? Si el control organizacional es adecuado, ¿verdad? Nos va a servir también si se tienen los objetivos y políticas adecuadas, si están vigentes, si están bien definidas, si existe documentación de las actividades, funciones y responsabilidades. No, mire, fíjese que a mí me asignaron a hacer esto, pero no está dentro de mis responsabilidades. También puede ayudar porque de repente esas responsabilidades nuevas que se asignaron se han vuelto monótonas o se han vuelto diarias. Entonces, de repente, pues tal vez no le van a aumentar, pero sí se va a observar el esfuerzo extra que la persona está haciendo o el área está haciendo para poder salir con todas sus actividades designadas. Si el análisis y descripción de puesto está de acuerdo con el personal que los ocupa, si están debidamente capacitados, ¿verdad? Si cuentan con las características necesarias para poder desenvolverse, si se cumplen los lineamientos organizacionales, si el nivel de los salarios comparados con el mercado de trabajo, también puede servir, como les mencionaba, no va a ser ese el objetivo que ustedes como auditores lleven, sin embargo, si ustedes observan un mayor esfuerzo o si se observa un mayor esfuerzo de parte de esta área o de ciertas personas, pues es bueno hacerlo notar también, ¿verdad? Si los planes de trabajo concuerdan con los objetivos o si están disparados, ¿verdad? Si uno va por un lado, otro va por otro, si ni siquiera se contemplan, no hay controles, no hay personas designadas, entonces es bueno pues reportarlo. Si se cuenta con recursos humanos necesarios que garantice la continuidad de la operación o se cuenta con indispensables, es decir, ¿será que si ahora no está el jefe, el día de mañana la persona que queda a cargo va a poder ejecutar todas las acciones, ¿verdad? Necesarias para que el correo institucional, por ejemplo, siga operando con normalidad? ¿O esta persona se ha vuelto indispensable y no puede hacer nada más la otra persona si no está el jefe, por ejemplo? O al revés, ¿verdad? Que no esté el colaborador y el jefe no pueda ejecutar ciertas acciones. Entonces esto pues se va a revisar. Si se le evalúan los planes y determinan las desviaciones. Luego viene en la evaluación de la estructura orgánica. Para lograr el objetivo de evaluación de la estructura orgánica se deberá solicitar
El manual de organización de la dirección, el cual debe contener como mínimo organigrama con jerarquías, las funciones, objetivos y políticas, análisis, descripción y evaluación de puestos, manuales de procedimiento, manuales de normas, instructivos de trabajo, guías de actividad. Aquí importante que aparecen estos documentos que son los que van a regir o los que van a guiar a las personas en cuanto a los procesos, ¿verdad? Y a respetar pues todas aquellas líneas o aquellos canales de comunicación que deben seguirse o respetarse. También se pueden solicitar objetivos de la dirección, políticas y normas de dirección. El director de informática y aquellas personas que tengan un cargo directivo deben llevar los cuestionarios sobre estructura orgánica, funciones, objetivos y políticas. El departamento de informática básicamente puede estar dentro de alguno de estos tipos de dependencias. Y acá aparece, ¿verdad? Depende de alguna dirección o gerencia, lo cual normalmente es la dirección de finanzas. Es como de ahí donde surgió, ¿verdad? Cuando hablábamos al inicio sobre la historia de esta parte también de la auditoría, que generalmente los auditores vienen siendo personas como del área de finanzas, del área de contabilidad, etcétera. Esto se debe a que inicialmente, y en este caso informática, ¿verdad? O el departamento de procesamiento de datos, procesaba principalmente información de tipo contable, financiero, administrativa. Por ejemplo, la nómina o ventas o facturación. La segunda posibilidad es que la dirección de informática dependa de la gerencia general. Esto puede ser en línea o bien en forma de asesoría. Lo que les mencionaba, ¿verdad? Que ahí depende pues de las actividades que realicen. La ventaja de alguna de estas organizaciones es que el director de informática podrá tener un nivel adecuado dentro de la organización, lo que le permitirá lograr una mejor comunicación con los departamentos de usuarios. Y la tercera posibilidad es que estructuras muy grandes en las que hay bases de datos, redes o bien equipos en diferentes lugares, ¿verdad? Esta estructura se considera la administración corporativa. Hay otra forma de organización que es la creación de una compañía independiente de servicios de informática y a la organización. Y acá nos menciona algunos criterios para poder analizar los organigramas, ¿verdad? Agrupar por funciones similares relacionadas entre sí, agrupar funciones que sean compatibles, localizar actividades acerca de una función a la que sirva. Y aquí, por ejemplo, se me ocurre que de repente en la unidad de TI, o en la dirección de TI, puede haber, de repente puede haber cierta, imagínense, el jefe del área de informática y de repente hay una persona de soporte, pero también hay desarrollo, entonces, pero solo son dos personas. Entonces me puede servir para identificar, aparte de que hace falta una persona, o sea, el desarrollo no solamente, imagínense, de estar atendiendo desarrollo y soporte, como que no es, aunque muchos desde fuera lo vean como si puede ser lo mismo, pues el trabajo que el desarrollo pueda llevar y el trabajo que el de soporte también pueda implicar, ¿verdad? Como que no, como que es bastante justificado el trabajo como para poder incluir otra persona o poder desagregar las funciones en perfiles diferentes. Entonces, de repente podemos tener el área o los encargados de soporte y el encargado del área de desarrollo, ¿verdad? Y siempre pues con su jefatura. Entonces, de esta manera, dentro del organigrama, la unidad se está viendo de manera más organizada, ¿verdad? Con la desagregación de las funciones, porque dependiendo de la persona que esté desempeñando, y eso pues va a representar un beneficio para la dirección o la unidad. No asignar la misma función a dos personas o entidades diferentes, separar las funciones de control o aquellas que serán objetos del mismo. Ningún puesto debe tener dos o más líneas de dependencia jerárquica, porque vamos a entrar en conflicto, ¿verdad? Y luego sigue dando pues más otros criterios. En la evaluación de los recursos humanos se debe tener información sobre la situación del personal del área, para el cual se puede utilizar la tabla de recursos humanos y la tabla de proyección de recursos humanos. Se presenta un ejemplo de cuestionario para poder obtener información sobre los diferentes aspectos. El diseño y comportamiento, condiciones de trabajo, el ambiente, la organización de trabajo,
desarrollo y motivación, la capacitación y la supervisión. El ejemplo se lo debo, lo voy a subir. Y con las entrevistas, con la personal del área, se deberán efectuar entrevistas, ¿verdad? Con el personal del área de IT, para lo cual deben entrevistarse un grupo de personas elegidas y señalar además que quienes deseen extender sus opiniones lo podrán hacer en determinado lugar y hora, ¿verdad? En algunos casos es conveniente señalar un número telefónico para poder hacer la reunión fuera del área. Y hay que solicitar que las opiniones sean debidamente fundamentadas. Ello nos sirve para determinar el grado de cumplimiento de la estructura organizacional administrativa, el grado de cumplimiento de políticas y procedimientos, la satisfacción o insatisfacción que haya dentro de la organización, la capacitación, si es necesaria o no, ¿verdad? Y algunas observaciones generales. Y en pues, vamos a identificar cuáles son aquellos elementos, ¿verdad?, financieros, el costo que implica el departamento, desglosado por áreas y controles, el presupuesto que se ha estimado, ¿verdad?, dentro del departamento, del área, de la dirección, desglosado pues por las áreas que correspondan. Y las características de equipos, número de ellos y contratos. Aquí pues se va a identificar todos aquellos activos que representen un costo, ¿verdad? Una inversión dentro de la unidad. Entonces, esto sería prácticamente lo que entraría en el examen parcial hasta esta presentación, en donde estamos viendo, pues ya vimos en la auditoría como consultor, como parte también de la administración de riesgos y como parte de la gestión informática, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Ajá, entonces nos quedaríamos hasta ahí. El viernes, perdón, viernes sería la continuación de las clases, ¿verdad? Porque el examen hemos pasado para el próximo viernes. El viernes voy a dar indicaciones sobre la ejecución del segundo examen parcial. Recuerden también leer bien los lineamientos de la discusión 6. Por favor, para el grupo A, que empieza el día lunes, no me vayan a estar mandando la revisión el día lunes, porque yo no tengo tiempo el día lunes para estarles revisando el mismo día esos elementos, el cuadro que les he pedido. No sé si respecto a la tarea hay alguna duda. El 19. Sí. Buenas noches, ingeniera, perdón. Buenas Yo noches. tengo una duda, pero respecto a la discusión. Sí. Porque respecto a lo que decía de enviarle los enunciados, tendríamos hasta el viernes para enviárselos a su correo. ¿O cómo sería? No, me los pueden mandar. Vaya, el primer grupo está el día lunes, ¿verdad? 19. Ajá. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Vaya. Sí. Entonces, pero ya la defensa, la ¿verdad? primera Ajá, actividad, la primera. correcto. Ajá. Va, del grupo de la discusión 1. Entonces, el 19 me van a, por ejemplo, el domingo, pero no a medianoche, tienen todavía el domingo para mandarme, digamos hasta mediodía, para mandarme sus enunciados. Solo me van a mandar 2 de 5. No me van a mandar los 5 porque no voy a revisar los 5. Me van a mandar, voy a ver si les busco un ejemplo para el día viernes o si les puedo mandar antes por correo un ejemplo. Quizás eso voy a hacer para que ustedes se vayan guiando. Tienen que poner el enunciado, por ejemplo, en el data center X, ¿verdad? Se dio un inconveniente en el que, por ejemplo, se desapareció o se alarmó un disco, ¿verdad? De un servidor, etcétera. Ustedes van a presentar una situación, ¿verdad? Entonces ustedes, en base a eso, van a hacer una pregunta, ¿verdad? ¿Qué tipo de control sería, por ejemplo, el recopilar backups, ¿verdad? O el hacer un backup sobre la información que se ha perdido, se ha dañado, por ejemplo. Entonces ustedes ahí van a tener la opción de poder definir el otro equipo, ¿verdad? Si es un control preventivo, un control detectivo o un control correctivo, ¿verdad? También puede ir su enunciado dirigido en el sentido de que, por ejemplo,
una persona, un desarrollador, ejecutó en el ambiente de producción un script, ¿verdad? Que llevó a borrar la tabla, por ejemplo, ¿verdad? Y era un empleado nuevo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál puede ser? ¿Qué representa, ¿verdad? El hecho de que la persona no haya estado capacitada. Una vulnerabilidad, una amenaza, un desastre. Entonces, son sus respuestas, ¿verdad? Entonces, crean el enunciado y me lo van a mandar en una tabla, ¿verdad? Descrito como el enunciado, la vulnerabilidad, la amenaza, el desastre, perdón, el riesgo y el desastre. De ahí los controles, los 3 tipos de controles que se pueden implementar respecto a eso. Entonces, tendrían hasta el día, respondiendo a su pregunta, hasta el día domingo tipo mediodía para mandarme 2 enunciados, una persona por grupo, por pareja, ¿verdad? Porque son parejas. Una persona y recuerden también que la he pasado a 2 personas, creo, o a 4 para el grupo B, pero solo es para esta actividad de esos grupos. Al final siempre va a ser lunes la siguiente actividad de la discusión 2. Si alguien tiene inconveniente para asistir a la discusión del día 26 o 19, entonces sí tiene que comunicarse conmigo, porque entiendo que habían 2 personas inscritas el miércoles, entonces me imagino que es porque no podía. Entonces sí tienen que comunicarse conmigo. No sé si hay otra pregunta. Ahorita voy. Dice, los de discusión 2 tenemos también hasta este domingo para mandar. Sí, fíjense que sí. Lo vamos a hacer así también para que todo sea parejo. Tiene hasta el domingo también para mandarlo. Así que les digo porque que no me los manden con de a última hora, porque eso sucedió la semana pasada con los videos, con la pantalla compartida, ¿verdad? Que el viernes, después de la clase, me cayeron como 30 videos compartidos y ya no era justo, ¿verdad? Para mí estar revisando al final. Entonces sí, les pido quizás hasta mediodía, pero si yo tengo el montón de correos el domingo, ya no los voy a revisar. Si yo no les respondo recibido, ya no los revisé. Y eso implica que también hay un ítem por ahí que menciona que yo voy a evaluar que la construcción de esos ítems estén bien creados, ¿verdad? Entonces, esa sería la respuesta respecto a eso. Está bien, de los 2 grupos de discusión sería hasta el domingo. Este domingo, ¿verdad? Sería domingo 18. ¿Otra pregunta más? Ingeniera, una ¿Sí? consulta. ¿Se mantendría la evaluación del 23 de octubre, que me parece que es parcial? Sí, Para, porque tienen alguna información de algo ustedes extra para ese día. no, lo que pasa es que como pasó lo del examen de nuevo ingreso, las evaluaciones de esta semana fueron desplazadas para la siguiente. No Entonces, por eso, es que el examen lo teníamos para el 16, para este viernes. ajá, así es cierto. Recuerde, Ajá, le correcto. teníamos para este viernes, entonces le hemos pasado para el siguiente viernes, ¿verdad? Cierto. Ajá, sí, también se ha desplazado, correcto. Una cosa antes que se me olvide, el día de ayer, no sé si les envié, el día de ayer mandaron otra información de una calendarización que va a estar disponible como que solo de 8 a no sé qué horas de la madrugada del aula, no sé si se los mandé. Ah, sí, hay una habilitación de aula, esa información que nos mandaron el día de ayer. Entonces, en esos horarios va a estar fijo, pero nosotros siempre mantengamos la comunicación acá también por el correo, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Es respecto a lo del Kahoot. Yo no he comprendido Ajá. muy bien. Cuando usted nos apruebe los enunciados, vamos a meter esos enunciados a la herramienta. A la aplicación, sí, así es, ya aprobados por mí, ¿verdad? Yo solo quiero 2 de muestra, porque si ya yo se los apruebo, ya ustedes saben que ya van bien, ¿verdad? Entonces después ustedes ya lo van a pasar a la herramienta y a la hora de la discusión va a ir prácticamente, son creo 5 o 6 grupos, por ejemplo, del día lunes. Entonces va a ir un grupo que va a ser como el anfitrión, va a iniciar la actividad, ¿verdad? Y va a exponer sus 5 enunciados.
los demás van a ser participantes, ¿verdad? Entonces, y así sucesivamente. Cuando usted termine, su pareja termine, digo grupo porque el año pasado fue en grupo, entonces eso se me ha quedado. Entonces, cuando su pareja termine, va al siguiente grupo, pero ya ellos van como anfitriones, ¿verdad? Como que ellos van a exponer ya la proyección de la pantalla con las preguntas y todo, mientras los demás están participando, incluyéndola a usted. ¿Verdad? Ok. Luego, entonces sí, las tienen que pasar, después de que ellos se las revisen, tienen que pasarlas a la herramienta, así sería. Bye, ok. ¿Alguien más? Ahorita si tienen preguntas, porque es bien difícil que me estén preguntando por correo. Si gustan, revisen bien los lineamientos y el viernes damos otra retroalimentación de lo que es la discusión, ¿verdad? No sé si hay alguna otra pregunta o eso sería todo. Ok, entonces eso sería todo. Nos vemos el día viernes. Pasen buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.